No lo es, porque lo único que se está haciendo es trasladar los principios de la manufactura a los servicios de salud. ¿Qué es lo que busca Lean Healthcare? Servir al paciente en el momento que él lo desea, con el tratamiento necesario y en el momento adecuado. Nosotros debemos dejar de mirar a los servicios de salud como algo muy particular. Si nosotros empezamos a analizar los procesos de salud como un proceso de los muchos que hay dentro de la economía, de la industria, vamos a descubrir que son procesos exactamente iguales. La única diferencia es que están atendiendo a personas que tienen una dolencia, con mayor razón para tener mucha más sensibilidad. Bajo esa razón, cualquier ingeniero industrial que domine correctamente las técnicas Lean podría, obviamente, con la adecuación y las restricciones propias de la actividad de salud, podría implementarlo en cualquier clínica. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Vanessa Sánchez, soy miembro del capítulo estudiantil 692, perteneciente al Institute of Industrial and System Engineers de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Industrial de la Universidad Continental. Les doy la bienvenida a la ponencia Metodología SMED. Es importante recordar que se estará enviando al intermedio y al final a través del chat de Zoom la encuesta de satisfacción, la cual validará su asistencia en cada ponencia. Para lo cual, a continuación, tengo el agrado de presentar al doctor Juvencio Roldán Rivas. Es asesor de alta gerencia y consultor industrial, ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia y profesor de pregrado en la UAP y posgrado en el TEC Monterrey, habiendo impartido durante años Operations, Management, Simulación Industrial, Planeación Estratégica, Finanzas Avanzadas, Gestión de Riesgos Financieros, Manufactura Esbelta y otros. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. La sala es todo suya. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Les estoy compartiendo con ustedes desde la ciudad de Puebla, en la bella República Mexicana. Los mexicanos queremos muchísimo a los peruanos. Gracias, antes que nada, por... sí, vamos a la primera de panel. Antes que nada, gracias a la Universidad Continental, no tenía el gusto, y al Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas, ¿no? Por la invitación. Me encanta estar con ustedes. Como ya vieron, soy un ingeniero industrial con la camiseta muy puesta y con casi 32 años ya de experiencia ejerciendo la ingeniería industrial en diferentes ámbitos. En esta ocasión me invitaron a platicar sobre SMED, sobre una metodología que es Single Minute Exchange of Dice, es decir, cambio de herramientales en menos de 10 minutos. Más allá de la experiencia que tenga como ingeniero, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría comentar que hace 27 años aproximadamente, en una empresa que está aquí en Puebla, la ciudad de Puebla, tenemos la ventaja de tener dos grandes compañías automotrices ensambladoras, Volkswagen de México, que ya tiene más de 50 años instalada aquí en la ciudad de Puebla, y recientemente Audi.
Entonces tenemos un clúster automotriz bastante robusto y del cual hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Así que mi primera experiencia en temas de Lean Manufacturing, y vale la pena decirlo porque de aquí parte todo, fue hace 27 años cuando implementamos por primera vez un sistema de tipo Kanban en las líneas de ensamble de motor de enfriado por agua del Volkswagen, ¿no? Se hacía el motor Jetta, se ensamblaba el motor del Golf, que se exportaba a Alemania. Se hacía el motor de la Combi, muy famosa, ¿no? Motores para SEAT. En fin, hacíamos 7, 8 variedades de motores enfriados por agua. En aquellos días, la alta dirección de Volkswagen tomó la decisión de que si no se convertían en una empresa esbelta, estaban destinados a perecer. Imagínense, estoy hablando de lo que para ustedes es la prehistoria, o sea, algo que ocurrió en 1993 o 1994, cuando apenas empezaban a llegarnos en América Latina los vientos de lo que era el Kaizen o el Toyota Production System, ¿no? Pero que se fue sistematizando y se convirtió en manufactura esbelta. Para nosotros los latinos y para los estadounidenses. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, un poco antes, ahí está mi experiencia en lo que son técnicas de manufactura esbelta. Mucho de esto es SMED, principalmente Volkswagen de México, Voltran, Grupo Schaeffler, SKF, Sips Industrias, MTM, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y otras. Hasta en el sector textil he tenido la oportunidad de hacer algunas implementaciones de manufactura esbelta. Por favor, la siguiente diapositiva. Les comentaba justamente que hace 27 años que empezamos a implementar un sistema Kanban en las líneas de ensamble de motor de Volkswagen de México. En esos días yo era un muchacho de 22 o 23 años, supervisor de producción en las líneas, y la consigna de la alta dirección era que implementáramos Kanban. Hubo muy buen soporte de asesoría por algunas consultoras muy importantes, un gran compromiso por parte de alta dirección de la planta de Volkswagen. Y empezamos a implementar Kanban, pero ocurría algo bien importante. El Kanban, como ustedes saben, es un sistema de tipo jalar, ¿no? En aquellos días, todo el sistema de suministros y de producción de Volkswagen de México era básicamente empujar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A partir de un programa maestro de producción que se corre semanalmente, las diferentes áreas, a las diferentes áreas se les definía cuánto producir, ¿no? Entonces, en un proceso, yo les denomino procesos fuente, como el de prensas, ¿no? Ya saben, son las prensas muy, muy, muy grandes, de cientos de toneladas, miles de toneladas, lo que le llaman transfer, ¿no? Es decir, tiene una serie de troqueles secuenciados, ¿no? Y va pasando las piezas de un proceso a otro. Ese era uno de los procesos fuentes, es decir, el que suministraba cárter o depósito de aceite a la línea de ensamble, ¿no? Claro, después de haber sido formada esta pieza, después de haber sido soldada una válvula, después de haber sido pintada de negro, ¿no? Entonces ya pasaba las líneas de ensamble de Volkswagen de México, del motor, en la misma planta todo. Pero ellos tenían un gran problema, un grave problema. Cuando empiezan a implantar el sistema tipo jalar en las líneas de ensamble, tienen que ir reduciendo gradualmente inventarios en los procesos previos. No podemos detenernos mucho a platicar sobre el Kanban, porque esto es más bien sobre SMED. Pero tienen que ir reduciendo work in process, niveles de inventario en los procesos previos, es decir, en partes negras, en soldadura y, por supuesto, en prensas, que era el proceso en donde iniciaba todo lo que es la parte de producción del cárter, por dar un ejemplo. Sin embargo, cuando llega esta modalidad de jalar material a prensas se enfrenta a un grave problema. El gran problema es que Kanban está basado en lotes de producción pequeños.
Esos lotes de producción en tinas estandarizadas en tamaño, cantidad, contienen lotes de producción, si acaso para 4 o 5 horas de trabajo. Y Prensas estaba acostumbrada a producir lotes de producción como para 2 semanas. Claro, eso a ellos les convenía mucho. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer lotes grandes, paraban menos tiempo. Es decir, para hacer un lote de otro tipo de producto, tienen que cambiar los troqueles o los moldes en el caso de las máquinas de inyección. Y esos cambios de troqueles podían tomarles hasta 2 horas y media o 3 o hasta 4 horas. He estado en empresas en las que esos cambios de moldes son hasta por 12 horas. Sí, eso es mucho o poco tiempo. Bueno, piensen en lo que se dejan de producir, lo que se deja de producir en 3 o 4 horas. Y si ellos hacen esos cambios 2 o 3 veces al día, bueno, vaya por Dios, ya están ustedes calculando que la eficiencia se va a la mitad. Sí, claro, porque ese tiempo en que se está haciendo un cambio de herramental no se puede producir. La máquina está parada. Alguien diría, bueno, pero es que si no, entonces, ¿cómo cambias el herramental? ¿No? Si no paras la máquina. Sí, claro. Esa problemática que nosotros vivimos en Volkswagen de México hace 27 años, que enfrentó producción cuando le dijeron, ahora tienes que producir lotes pequeños para no más de 4 o 5 horas de trabajo. Y solo lo vas a producir cuando tu cliente, es decir, el proceso subsecuente, te lo pida, antes no. Prensas, por supuesto, reclama y dicen, oye, pues, ¿cómo comprendes? O sea, yo no puedo parar todos los días 3 o 4 horas mis máquinas para hacer lotes pequeños o 2 veces al día. Mi eficiencia se me va al piso. A mí me evalúan por eficiencia y ese tiempo en la que la máquina está parada, aunque se le esté cambiando de herramental, es un tiempo ocioso, es un tiempo muerto. Ese grave problema al que se enfrentó Volkswagen de México hace 27 años, un personaje llamado Shigeo Shingo. Bueno, en México tenemos una palabra, no, eso, en mis ocasiones que he estado en Perú, creo que no lo he escuchado. He tenido el gusto de estar en Lima, en Cusco, Machu Picchu, hermoso, por supuesto. Los mexicanos, a lo mejor he escuchado que tenemos una palabra que es chingón, ¿no? Entonces yo digo que Shigeo Shingo era bien chingón. Un ingeniero, también era un ingeniero industrial mecánico, que trabajaba en Toyota y Honda. Con este problema se enfrentan cuando Taiichi Ohno, que es uno de los grandes gurús del Kaizen, del Toyota Production System, el creador del Toyota Production System, le dice a Shigeo Shingo a finales de los años 50, principios de los 60, oye Shingo, tú que eres muy evidente, necesitamos que produzcas lotes mucho más pequeños, porque fíjate que esto va a jalar así, el Kanban. Y Shigeo dice, no, pues sí, pero me va a bajar mucho la eficiencia. ¿Por qué? No, pues imagínate, o sea, nos toma 2 o 3 horas hacer cada cambio de herramental, hasta 4 horas. Entonces imagínate, si hago eso 3 veces al día, mi eficiencia se va a ir al suelo. Dice, bueno, ese no es mi problema, resuélvelo tú. ¿Qué tienes que hacer? Bajar ese setup time, es decir, tiempo de preparación, tiempo de cambio herramental. El setup time o tiempo de cambio herramental es el tiempo que transcurre desde que paras la máquina porque terminaste de hacer un lote de una serie, de un producto determinado, hasta que ya formalmente está corriendo y produciendo en serie otro lote. A eso se le conoce como setup time. Como les digo, he estado en empresas en las que ese setup time puede ser hasta de 12 horas, sí. Dramático. He estado en otras empresas en las que esos setups son de 3 o 4 horas. He estado en empresas en las que son de 20 minutos. Le llegan con eso a Shigeo Shingo y Shingo, como buen ingeniero industrial, se pone a analizar el problema y básicamente crea una metodología, ¿no? La documenta, le pone nombre y la comparte con el mundo, ¿no? A esa metodología es a lo que le llaman SMED o Single Minute
exchange of dies, ¿no? Cambios de herramental en menos de 10 minutos, y que se convierte en una de las bases de la manufactura esbelta. Habría que mencionar, como te dice en mi presentación, que la manufactura esbelta no es normalmente una iniciativa propuesta por las áreas de producción, ni por el área de calidad, ni por el área de ventas. La manufactura esbelta es una iniciativa financiera. Es decir, la manufactura esbelta está orientada a acelerar el flujo de materiales, los flujos de inventarios. Y a la vez, cuando nosotros aceleramos los flujos de materiales o flujos de inventarios, estamos acelerando los flujos de efectivo de la empresa. Y es lo que hace que ésta sea más rentable. El Kanban es una de las prácticas más emblemáticas, pero como les comentaba hace un rato, no hay Kanban sin SMED. Bueno, de esta forma, el SMED nos va a permitir combatir un trade-off o afrontar un trade-off. ¿Qué es un trade-off? Un trade-off es un conflicto. Los ingenieros industriales todo el tiempo resolvemos conflictos. En este caso, el conflicto es, ¿qué quieres? ¿Eficiencia de maquinaria o rotación de inventarios? Eficiencia de maquinaria o rotación de inventarios. ¿Qué es lo que tú quieres? Y la alta dirección va a escuchar a finanzas y le va a decir, quiero las dos cosas. No es o una u otra. Insisto, al área de producción, al área de logística, la meten en un enorme predicamento, porque normalmente está peleado. O eres eficiente, es decir, utilizas al máximo tu equipo, o rotas inventarios. SMED es una práctica trade-on, es decir, desbloquea este trade-off. Es decir, permite que las dos cosas sean posibles. ¿Cómo? Pues reduciendo radicalmente estos tiempos de preparación, así se mantiene una eficiencia alta y se pueden hacer lotes pequeños. El mejor ejemplo, ¿no? Si gustan, por favor, pasar la diapositiva. El ejemplo más interesante, más bonito de lo que es SMED, la mejor analogía, no es una analogía, realmente es un ejemplo de lo que es el SMED, son los pits de las carreras de Fórmula 1. ¿No? Pensemos, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros, seres mortales, comunes y corrientes, ¿no? Que andamos circulando en la calle, ciudadanos de la calle? ¿Cuánto nos toma cambiar una llanta? Échenle, ¿no? El más ducho aquí, el que se sienta más fregonazo, el que sea de familia de Claro, ¿no? Dice Jacqueline, como 30 minutos, ¿no? Sí, no, bueno, 30 minutos. Sí, alguien que sienta muy fregón, que es hijo del talachero, no sé cómo se le diga en Perú. Aquí el talachero, la talachería es el lugar en el que se arreglan y cambian llantas, ¿no? Entonces el talachero, pues, es el que trabaja en la talachería. Sí, a lo mejor es un talachero muy ducho, te tardas 15 minutos en cambiar una llanta, ¿no? Tal vez 10, así muy. Nosotros, pues sí, Jacqueline dice 30, con suerte le bajamos a 25 o 20, ¿no? Bueno, Jacqueline por lo menos sabe lo que es cambiar una llanta, donde menciona el tiempo que le ha tomado. Sí, bueno, en los pits de los autos de Fórmula 1, tal vez ustedes lo sepan, estos vehículos tienen las llantas lisas para poder correr mejor, ¿no? Para eso tienen las llantas lisas. Entonces, pues, se les acaban en 4 o 5 vueltas, ¿no? A la velocidad que van, etc. Entonces, tienen que cambiar llantas con bastante frecuencia. Estos tipos, hasta donde tengo referencias, cambian las 4 llantas en menos de 10 segundos. En menos de 10 segundos cambian las 4 llantas. Claro, ustedes ven ahí un pequeño ejército, un pequeño pelotón de técnicos no uniformados, que en cuanto llega el vehículo están listísimos, están prestos, tienen sistemas en los que quitan los birlos en cuestión de fracciones de segundo,
el automóvil se levanta solito. Vaya, aquí vemos en la ilustración de a 5 personas por llanta, ¿no? Total que en menos de 10 segundos, me parece son 5 o 6 segundos, cambian las 4 llantas. Si alguno de los autos, su equipo técnico, demora más, pueden perder la carrera. Es decir, en estas competencias que tenemos hoy en día, 5 segundos pueden ser la diferencia entre ganar o no ganar una competencia. De ahí que estos equipos de Fórmula 1 se han tomado tan en serio, para ellos es tan importante lograr cambiar las llantas, las 4 llantas en tan poco tiempo. Esto es un ejemplo muy claro de lo que es SMED, ¿no? Es metodología en la que a través de organización, fíjate, Refugio nos dice son menos de 2 segundos. Impresionante, ¿no? Ahí está. Dice, claro, ya, Pequilín dice optimizar tiempo de manera, bueno, no alcanzo a leer toda la frase. Exactamente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Efectivamente es un estudio, es un análisis para el cual los ingenieros industriales somos los óptimos cuando lo mezclamos con algo de mecánica, con algo de manejo de personal, de organización, de cambio de cultura organizacional. Porque todo eso implica, y de eso vamos a platicar durante este rato que voy a estar con ustedes compartiéndoles mis experiencias. Primero voy a platicarles en sí de lo que es la metodología de Shigeo Shingo, ¿no? Hay compañeros que están comentando, pero la verdad es que no alcanzo a ver las frases completas. Vamos a platicar primero sobre lo que es a grandes rasgos, porque es algo que normalmente me toma unas 4 horas, sobre la metodología de Shigeo Shingo, y luego ya veremos algunos ejemplos de esto. Por favor, la siguiente diapositiva. Shigeo Shingo, como decíamos, Taiichi Ohno le lleva a Shigeo Shingo un gran reto a principios de los años 60. Entonces, Shingo, tú que eres muy IBM, necesitamos que hagas lotes mucho más pequeños en prensas, ¿no? Y haz lo que tengas que hacer. Shingo se enfrenta al conflicto de que si va a hacer lotes más pequeños, le va a bajar la eficiencia. Pero se pone a estudiar el tema. Dice, lo que tengo que hacer es bajar radicalmente mis tiempos de setup. Y Shingo empieza haciendo una categorización, ¿no? Empieza haciendo un estudio, un análisis, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir, que debe seguir cualquier operador cuando cambia un troquel o un molde de inyección o un dispositivo de sujeción, en fin? Y él encuentra estas proporciones, ¿no? Dice, un 30% de ese tiempo que transcurre desde que paro la máquina al terminar de hacer un lote hasta que formalmente está corriendo, produciendo en serio otro lote, representa el 30%, el 30% del total vendría siendo por transporte y preparación de herramientales, materiales, etcétera. ¿Esto qué es, no? Transporte y preparación de herramental, materiales, etcétera, es algo tan burdo y tan poco creíble como termina el operador un lote y agarra y, oye, Pancho, ya tráeme el otro troquel, ¿no? Oye, Pepe, ya pásame el material, ¿no? Y ya van Pancho y Pepe con el montacargas y la máquina parada, ¿no? Esperando a que le lleguen los materiales, ¿no? El operador buscando la llave Allen, buscando la hexagonal, llega el material y, oye, y ya todavía tiene amarillo, o sea, no ha pasado. A ver, calidad, revisa ese material, dame verde para que lo pueda trabajar, ¿no? Cosas así, créanlo. Increíble, pero cierto. Insisto, el montacarguista tiene que traer el troquel de alguna parte de la planta, a lo mejor está en mantenimiento, y en eso se nos van 20 minutos, media hora o hasta 1 hora en algunos lugares. Shingo sugiere, saca una estadística, ¿no? que dice que el 30% del total se va en eso. Luego, Shingo sugiere que realmente nada más el 5% del tiempo total es para desmontar el herramental anterior y montar
el herramental que ahora se necesita. Él sugiere que es nada más el 5%, es decir, la actividad medular de lo que es propiamente un setup es nada más el 5%. En mi experiencia, es más, al rato les voy a platicar por qué, porque yo he visto que es más que ese 5%. Pero bueno, vamos a quedarnos con esas cifras aproximadamente. Claro, ¿qué es desmontar y montar? Desmontar y montar es, en muchísimos casos, todavía desapretar tuercas, o sea, aflojar tornillos, quitarlos, desplazar el herramental, que en algunos casos puede pesar tonelada y media, desplazarlo, ¿no? Que se vaya en las, ¿cómo se llaman? Que se lo lleve el montacargas, las cuchillas estas que trae el montacargas, ¿no? Colocar el otro herramental y atornillar. Así, tal como lo escuchan, ¿eh? Suena un poco viejo, pero todavía pasa así en muchas empresas. Ahora estoy hablando de troqueles, pero podría ser más o menos igual un molde de inyección, o podría ser unas coneras, ¿no? O podría ser un dispositivo de sujeción en una línea de ensamble. Y luego dice, según Shingo, lo que es centrar, dimensionar y dejar listo para trabajar, según él, es aproximadamente un 15% del total. ¿No? ¿Qué es centrar, dimensionar y dejar listo para trabajar? Es algo así como, a ver, muévele tantito, no, ya te pasaste, no, espérate, no, empújale, no, ya no, más para acá, no, ya machucaste, así. Y luego, según Shingo, la etapa de pruebas y ajustes puede llevarse hasta un 50%. ¿No? En mi experiencia no es tanto, pero bueno. Etapa de pruebas y ajustes es, a ver, dale, ¿no? Sacan una muestra, mídelo, uy, no, todavía no, es que está movido, ya ves, no lo dejaste bien, a ver, muévele tantito, a ver, saca otra, ¿no? Sí, o sea, etapa de pruebas y ajustes. Créanlo, ¿no? O sea, sí pasa muchísimo. Digo, hoy en día hay máquinas nuevas, ¿no? Que no tienen esos problemas, o moldes, o troqueles nuevos que no dan tantos problemas. Pero los troqueles, los moldes, después de meses, después de 1 año, 2 años de ser usados, se empiezan a presentar desajustes, ¿no? Desviaciones. Y con todo esto se tiene que lidiar. Y no te van a dar nada más para comprar otro, ¿eh? Se los puedo garantizar. Trabaja con lo que hay. Así es usualmente. Bueno, y al final, si quieren, me pueden hacer preguntas. Shingo hace esta categorización de procedimientos y después de esto, pues Shingo tiene que hacer una propuesta, tiene que ver la manera de bajar estos tiempos. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, Shingo, lo primero que hace, Shingo hace una observación bien interesante. Shingo dice, a ver, hay actividades, de estas cosas que hace uno cuando paran la máquina, algunas se pueden hacer mientras la máquina aún está trabajando haciendo el lote anterior, ¿no? A esto él le llama actividades máquina en marcha, o sea, máquina trabajando, ¿no? Bueno, ahí en la diapositiva aparece como external setup. Sí. Shingo se da cuenta de que cosas como ese preparar materiales, traer la otra herramienta, se podrían hacer mientras la máquina está trabajando. Eso suena muy obvio, ¿no? Haciendo el lote anterior. O sea, es nada más anticípate un poco. Anticípate. Si sabes que después de hacer este lote vas a hacer este otro producto, pues trae el troquel o trae el molde para hacer este otro producto, ¿no? Y si sabes que vas a necesitar este material, pues tráelo antes, no te esperes hasta que pare la máquina. Parece muy obvio, parece lógico, ¿no? Aquí en México las niñas fresas dicen, Obi. Miren, he aprendido que no hay nada Obi ni nada lógico. De repente, lo que parece algo muy común, de sentido común, la gente no lo piensa, o bien simplemente no se les ha ocurrido o no tienen ninguna prisa y por eso no lo han hecho.
Entonces, Shingo sugiere que la primera etapa, en la etapa preliminar, en la etapa 0, no hay diferencia entre actividades internas y externas, ¿no? O actividades máquina parada y máquina en marcha. O sea, se esperan a todo hasta que la máquina paró y entonces les da por hacer. Para preparar, ¿no? Ese 30% que mencionó Shigeo Shingo. Hasta entonces ya es cuando van por las herramientas, cuando se ponen a checar el material, en fin. Entonces Shingo sugiere que primero hay que distinguir actividades máquina parada de actividades máquina en marcha. Y para esto, Shingo sugiere algunas herramientas bien básicas que los ingenieros industriales conocemos, pues, conocemos muy bien y lo trabajamos a fondo desde hace tiempo, ¿no? Algunas como un checklist o una carta de flujo de actividades o tal vez mejorar el transporte de las herramientas. En la siguiente diapositiva, por favor, pueden ver un ejemplo muy interesante, ¿no? De lo que es un diagrama de flujo de proceso. Es una herramienta que los ingenieros industriales trabajamos muchísimo, ¿no? Podríamos, si pasan por favor a la siguiente diapositiva, podríamos prescindir de esta tal vez para hacer un análisis. Pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente observando o tomando video. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? ¿No la veo yo o no la han pasado? ¿Siguen aquí? Ok. Se atoró un poco la presentación. Ok. Ahí, por favor. Muy bien. Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿no? de lo que es un diagrama de flujo de proceso. Estas son las herramientas que ustedes ven en materias como ingeniería del trabajo, ingeniería de métodos, ¿no? Las conocemos muy bien. Esta modalidad se me hace particularmente interesante porque además, pues tiene símbolos, ¿no? Y podemos ver el flujo de tareas a través de los símbolos. Los símbolos muestran transportes, demoras, almacenamientos, inspecciones y procesos, ¿no? Teóricamente, a lo que a nosotros nos interesa son los puros procesos, ¿no? No debería haber ni demoras ni transportes, esas cosas que no agregan valor. Este tipo de diagrama además también nos permite mostrar distancias, tiempos de cada una de estas cosas, ¿no? y sumarios de todo esto. Es un ejemplo muy simple. Yo sí sugiero hacer concienzudamente este tipo de análisis a través de esta herramienta. Hoy es muy válido, bueno, siempre ha sido, pero hace algunos años, pues había que llevar una handycam, ¿no? Una camarita de video. Hoy, o sea, cualquier celular tiene una cámara de video, ¿no? Que nos permite editar, etcétera, ¿no? Entonces es válido tomar videos. Es válido tomar videos. Es válido diagramar, ¿no? Los industriales recurrimos mucho a este tipo de herramientas visuales, sobre todo para consensar con grupos, ¿no? O sea, el operador tiene que estar consciente de que hay tareas que no están arrojando valor, que se pueden hacer cuando la máquina está en marcha, ¿no? Todavía. El sindicato tendría que estar consciente, la Comisión de Seguridad de Higiene, y esas actividades que pueden ser tomadas en video, idealmente se reflejan en un diagrama como este, para que exista ese consenso, ¿no? entre los operadores, entre los que van a hacer el trabajo. Entonces, bueno, este diagrama es muy útil. Hay que separar, ¿no? A ver, ¿cuáles de todas estas tareas se pueden hacer mientras la máquina está trabajando todavía? El operador tiene que estar de acuerdo, el supervisor tiene que estar de acuerdo. Separar, ¿no? Si quieres, regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Regresamos a nuestra diapositiva anterior. Entonces, ahí de entrada, pues ya le pegamos. Si nosotros logramos generar el procedimiento y la disciplina, eso es, cuidado, procedimiento y disciplina. Si nosotros logramos crear esa disciplina
en el procedimiento, pues ya le pegamos mínimo a un 30%. Ya le pegamos mínimo a un 30% de nuestro setup, ¿no? Es decir, si nuestro tiempo de preparación, si nuestro setup time era de 2 horas y media, estamos hablando 120, 150 minutos, pues le podemos pegar tranquilamente, le podemos bajar 50 minutos, ¿no? O sea, le estamos bajando ya menos de 2 horas, hora y media aproximadamente. Solamente por observación y solamente por consenso y generar un procedimiento. Es decir, ¿cómo va a ser de hoy en adelante? 1 hora, media hora antes de que sepamos que vamos a terminar un lote determinado es, a ver, ¿qué troquel sigue? Ya vete por él. ¿Qué material vamos a trabajar? Ya está liberado por calidad. ¿Qué herramientas vas a necesitar? ¿Qué tornillos? ¿Qué birlos? ¿Qué pernos? ¿Cuánta gente? ¿No? Y por aquí terminan de un lote y ya está todo el material listo y vale, ¿cómo vas? ¿No? Como verán ahí en el diagrama, pues ese que era azul completo, una parte se convierte en verde. Y ya eso es actividad, máquina en marcha, ¿no? Y ya nada más queda la parte azul, una proporción bastante menor de lo que se está haciendo mientras la máquina está parada. Aparentemente porque no hay de otra. Aparentemente porque no hay de otra. Pero bueno, Shingo tiene un gran avance con esto. Logra bajarle los tiempos de 3 horas y media, 3 horas, logra bajarle a hora y media, hora 15 minutos. ¡Wow! Muy bueno, ¿no? Pasa un tiempo y un día el buen Taichi Ono, es una leyenda, llega otra vez con Shingo y dice, oye, mi estimado Shingon, pues fíjate que muy bien, muchas veces, sí, no, hombre, eso ha sido un gran logro, bajamos más del 50%, ve nomás, y ahora sí estoy haciendo lotes más chiquitos, ve ya nada más lotes para 14, 15 horas. Ahí está el asunto, mi estimado Shingon, mi estimado Shingo, que no, ya no nos basta eso. Necesitamos, el Kanban nos está exigiendo lotes cada vez más pequeños. Lotes para máximo 3 o 4 horas. No, hombre, ¿cómo comprendes? Lotes para 3 o 4 horas. No, pues, tendría que cambiar mis herramientales cada 5 horas. ¿No? Pues, imagínate, cada 5 horas en 2 turnos o 3 turnos estamos hablando todavía de 4 o 5 horas al día parada la máquina. Bueno, mi estimado Shingo, pues es tu chamba. Necesitamos que hagas lotes adecuados a lo que es el pitch time, ¿no? En Manufactures Beta tenemos 2 conceptos, takt time y pitch time. El takt time es el tiempo de ciclo por unidad. El pitch time es el tiempo de ciclo por lote. Entonces, para el Kanban necesitamos acortarle a pitch time. Así que no sé qué vas a hacer. No, pues imagínate, para eso tendría que bajarle a menos de 15, 10 minutos. Mi estimado, es tu chavo. Y a Shingo, como buen ingeniero industrial y metido en fierros, en la mecánica, que le gustaban los retos, se pone otra vez a analizar. Se pone otra vez a analizar y encuentra que es posible hacer algo más. Es posible reducir más aún estos tiempos de preparación. ¿Cómo? Y a esta segunda etapa de lo que es SMED le llaman convertir. Si quieres nos regresamos al diagrama anterior, por favor. Ahí. Esta segunda etapa le llaman convertir internal a external setup, o bien convertir actividades máquina parada a actividades máquina en marcha. Ah, caray, o sea, es decir, pues ya la preparación, ya digo, lo que es preparar materiales, traerlos, transportarlos, pues ya están aquí. Pero ahora, ¿a qué le llamas actividades máquina parada y que puedas convertir máquina en marcha, a máquina en marcha? Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo yo lo viví hace unos 23 años
en una empresa autopartista, ¿no? Es bueno que sepan que la industria automotriz y la autopartista son de las más avanzadas en estos temas. Son los meros, ¿no? Son los más avanzados en manufactura esbelta. Bueno, finalmente Toyota Production System comienza en Toyota, ¿no? Una automotriz. Honda y le siguió también. De hecho, el mismo Shigeo Shingo reconoce, cuando él visita plantas alemanas de Volkswagen en la década de los 60, él reconoce que los alemanes estaban muy avanzados, ¿eh? Pero bueno, es otra historia. La cuestión es que hace unos 22 o 23 años me tocó conocer, asesorar un proyectito de implementación de manufactura esbelta en una autopartista que en aquellos días se llamaba Sommer Liber, hoy se llama Faurecia. Estaba recién llegada la planta, tenía máximo 1 año, 2 años de estar aquí en Puebla. Proveedores pues, en aquellos días de Volkswagen, ¿no? Luego fueron de Nissan, de General Motors, bla, 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 ¿no? Hoy también son proveedores de Audi. Y me tocó ver algo bien interesante, que es justamente un ejemplo de cómo convertir actividad máquina parada a actividad máquina en marcha. Estos tipos estaban recién llegados, ellos se dedican a la inyección de plásticos, ellos inyectaban lo que son las molduras de las puertas, lo que le llaman el front end, la consola de en medio, en fin, varias partes plásticas con algunos subensambles, y ya ellos le envían just in time, son proveedores just in time o just in sequence, no recuerdo cuál de los dos, en aquellos días a Volkswagen de México y otras plantas automotrices. Entonces, traían unas máquinas inyectoras hermosísimas, tenían como 10 máquinas inyectoras grandes, ellos inyectaban piezas grandes. Entonces, pues con moldes grandes, moldes, no sé, que han de pesar, pues cuando menos 1 tonelada. Pero estaban muy bien organizados para el tema de quitar y poner molde con grúas. Las grúas tenían una como reglita, ¿no? En la que marcaba exactamente la forma de alinear con la máquina. En fin, muy sistematizado. Pero ellos tenían un problema. Es un tema muy, muy técnico, ¿no? Pero pues, como ingenieros industriales, claro que sabemos de eso. Las máquinas inyectoras, ellos quitaban un molde, montaban otro molde, pero no se puede, una vez que pones un molde, no podían inyectar de inmediato, porque el molde estaba frío. Entonces, bueno, ya se podrán imaginar, ¿no? Que el plástico viene en las bolitas estas, los llaman pellets, de PVC o de cualquier material. Imaginarán qué desastre, ¿no? O sea, viene el plástico caliente, pero al tener contacto con los conductos fríos o con la cavidad del molde fría, pues se pegostrea todo, ¿no? Y se tapa y es un verdadero desastre. Y ya se podrán imaginar, pues, o sea, tienes un material que en el estado, en la temperatura normal es sólido, lo calientas, lo llevas a 80, 100 grados para volverlo líquido, pero entra en un conducto frío, entonces se enfría el material y se queda ahí pegado. Imagínense qué desastre puede ser. Bueno, eso ellos lo tenían muy claro. Entonces, por supuesto, pues, que no inyectaban en cuanto colocaban el molde, sino que calentaban el molde, ¿no? Pero, por supuesto, el molde se calentaba ya en la máquina, ¿no? Ya en la máquina empiezan a circular los fluidos, etcétera, etcétera, para dar la temperatura al molde. Ya después tardaban 50 minutos, entonces, en arrancar la máquina. Pues bueno, ¿qué es esto? Era una actividad, pues aparentemente nada más máquina en marcha. El molde está calentándose en la máquina y hasta que no termine de calentarse, no empezamos a inyectar. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿no?
alguien dijo, oigan, 50 minutos es mucho tiempo. 50 minutos de 1 hora 15 minutos que demoramos es demasiado tiempo. Algo así como lo que le pasó a Shigeo Shingo. Entonces, decidieron mandar a hacer unos precalentadores. Sí. ¿Qué es un precalentador? Bueno, pues es un equipo que ellos montaban junto a la máquina a la cual se le iba a cambiar el molde. Traían el molde que iba a ser colocado y lo metían en este precalentador, ¿sí? 1 hora antes de que fuera el cambio. Entonces ya cuando llegaba el momento del cambio, el molde que se estaba calentando ya estaba listo, estaba en el precalentador. Procedían a quitar el molde que estaba montado, lo desmontaban. La grúa tomaba el molde ya caliente en el precalentador y lo montaban, ¿no? A lo mejor se enfriaba un poquito en ese tiempo de colocar en la inyectora, ¿no? 5 minutos, entonces ya nada más lo calentaban 5 minutos dentro de la máquina. Así que lograron bajar de 50 a 45 minutos el tiempo de precalentado. Ese es un muy, muy buen ejemplo de lo que es convertir máquina parada a máquina en marcha. Claro, hay un tema de análisis costo-beneficio. Esos precalentadores en aquellos días, miren, se los voy a decir en dólares porque no sé cómo está el sol peruano y nos vamos a perder en los números. En dólares lo pueden entender. En aquellos días, estos precalentadores han de haber costado unos $15,000 de hoy, ¿sales? Unos $15,000. Bueno, o sea, era algo de dinero. Y no hicieron uno, mandaron a hacer como 3. O sea, hagan de cuenta entonces que ellos gastaron cerca de unos $50,000 en precalentadores. Pero, fue una gran inversión, fue muy bueno, fue una inversión muy útil. ¿Por qué? No, hombre, porque lograron reducir de hora a 20 minutos que demoraban en el setup, lograron bajar de a 20 minutos. Un poquito más, 25 minutos. Ese es un ejemplo de lo que es convertir actividad máquina parada a máquina en marcha. Hay posibilidades de hacer esto también en otros ámbitos, ¿no? En máquinas y herramientas. He tenido la oportunidad de hacer proyectos en máquinas y herramientas. Hoy ya hay muchos equipos diseñados para hacer los cambios de manera automática, ¿no? De forma muy rápida, sin tener que tener tanta metodología. Hay punzonadoras de control numérico que metes el programa y cambian los punzones en segundos, ¿no? Sí, efectivamente ya hay todo esto. Pero todavía hay muchas empresas en donde hay estas áreas de oportunidad. Lo he visualizado en telares, en empresas textiles también. Es complejo, pero lo he visto, ¿no? Lo he visto cómo lo hacen, o también he tenido oportunidad de proponerlo en algunas otras. Entonces, esto es a lo que se le conoce como convertir máquina parada a máquina en marcha, ¿no? Las herramientas que sugiere ahí Shingo son preparar condiciones operativas por adelantado, ¿no? Que sería parecido a lo que mencionamos, al ejemplo, estandarización de funciones, ¿no? Y usar jigs intermedios, ¿no? Jigs intermedios quiere decir algo así como una parte de la máquina que es reemplazable, que se puede quitar y poner, ¿no? Que haya otra alternativa, haya una alterna para prepararla por fuera y ya luego nada más cambiar una vez que está preparado. ¿Qué requiere esta etapa? Pues el análisis costo-beneficio, mucho ingenio en cuanto a diseño mecánico. O sea, sí hay que considerar esa parte de que los ingenieros industriales, si no sabemos de fierros, si no sabemos de manufactura, no somos ingenieros industriales. Hay que meterle un poquito, si no somos tan buenos como los mecánicos. A lo mejor no somos tan buenos, pero hablamos el lenguaje, tenemos el ingenio como para sugerir dispositivos nuevos,
y ya luego nos arreglamos con el MAE de mantenimiento, ¿no? Y son bastante buenos, nos comprenden bastante bien. Pero claro, hay que entender algo de diseño y algo de fierros. Bueno, es una de nuestras facetas de los industriales, ¿no? Somos buenos y sabemos de mecánica. Insisto, creatividad, ingenio, saber hacer el análisis costo-beneficio, porque, digo, también puede ocurrir que salga más caro el caldo que las albóndigas, así decimos los mexicanos, ¿no? Es una frase que tenemos. Oye, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Normalmente no. Normalmente el beneficio puede superar al costo, ¿no? Bueno, ok. Y luego, por último, Shingo, en la tercera etapa, Shingo dice, bueno, en el diagrama pueden apreciar, ¿no?, cómo eso que quedaba azul se convierte o se pasa del lado verde. Pues ya le bajamos ya le bajamos hasta 20 o 15 minutos al setup. Y luego Shingo sugiere que hay todavía una tercera etapa, ¿no?, que dice mejorar y afinar cada aspecto de las operaciones de preparación. O sea, es como el ajuste fino. Entonces, en eso sugiere que para lo que quedó, ¿no?, para lo que quedó de máquina en marcha, él sugiere mejorar transporte y almacenamiento de dados, patrones, dispositivos, etc., ¿no? Y lo que quedó todavía de máquina parada, dice operaciones paralelas, dispositivos funcionales, eliminación de ajustes y mecanización. Insisto, es una especie de ajuste fino. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunas maneras, la siguiente, por favor, muy bien. Esa ya la vimos, la que sigue. ¿No? Exactamente, ahí está. Ahí vemos algunos dibujos, ¿no? De cosas que se pueden mejorar, ¿no? A lo mejor ya no son tan radicales tal vez ya no sean tan radicales como el convertir máquina parada, máquina en marcha, o como eso, eliminar esos tiempos de preparación de materiales. Pero todavía estas nos permiten bajarle algunos minutitos, en algunos casos segundos, ¿de acuerdo? Pero bueno, sumado, ya saben, todo suma, ¿no? En algunos casos serán hasta minutos. Algunas cosas, una vez más, parecerán muy obvias, ¿no? Pero acuérdense que no hay nada obvio. En mi experiencia no hay nada obvio. Aquí tenemos algunos dibujos, ¿no? Y en el primer dibujo dice algo que parece obvio. Menos tornillos, ¿no? Y en una caja que tenía 10 tornillos, le ponen nada más 4. Entonces van a decir, obvio. A ver, no siempre es tan obvio ni tan lógico. De hecho, ha habido casos en los que yo no me atrevo a sugerir esto. Lo hemos pensado, pero no me atreví a sugerir. ¿Por qué? Bueno, en alguna ocasión me invitaron en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a asesorarles en este tema, en una planta que tienen ellos aquí muy cerca de Puebla. Se llama Central de Malta. Ustedes saben que la malta es uno de los componentes más importantes de la cerveza, y esa malta la hacen en esta planta que está aquí en Puebla. Bueno, entonces ellos me pusieron varios retos, me mostraron varias áreas de oportunidad, y una de las áreas de oportunidad que ellos tenían, ahí no era un cambio de herramental propiamente, pero sí era un paro de máquina. Ellos tenían una caldera muy grande, y ya ustedes saben que pues, como en las calderas circula agua, y hay tubos internos, pues esos tubos luego se oxidan, se echan a perder o se tapan. Entonces tenían que darle mantenimiento cada ciertos meses a la caldera, a los tubos, y pues tenían que abrirla. Era una caldera muy grande y la tapa era enorme. Las calderas ya saben que están colocadas en posición horizontal. Entonces la tapa, podemos decir que estaba en posición vertical, ¿no? Era una tapa que debe haber pesado pues, mínimo 1,5 toneladas, y tenía 50 tornillos.
cada tornillo con un espesor como de 2 pulgadas y de largo fácil unas 8 pulgadas cada tornillo. Además, estos tornillos se apretaban muchísimo, pero muchísimo. Entonces, imagínense que cada vez que ellos tenían que limpiar los tubos internos, pues tenían que desatornillar la tapa. Y eran 50 tornillos grandes. O sea, échenle cuántas horas se tardaba en esto. Ahí la verdad es que sí hicimos propuestas, pero salía más caro el caldo que las albóndigas. Y ponerle menos tornillos, yo no me hubiera atrevido a eso. Porque el diseño marcaba que debería tener 50 tornillos. Y esa cosa trabaja a una presión muy alta. Entonces, imagínense que por ponerle menos tornillos, sale volando la tapa, ¿no? Y mata a alguien. ¿No? O sea, lo primero es la seguridad de las personas. Entonces, se me ocurrió que a lo mejor podríamos poner como clamps, ¿no? Como grapas neumáticas, ¿no? O sea, se coloca la tapa, atrás tiene un soporte, ¿no? Y las grapas se cierran hidráulicamente. Hubiera sido posible, pero sí era bastante costoso y además había que hacer análisis, había que hacer varios estudios de resistencia, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, sí. Había que hacer varios estudios de resistencia porque los tornillos, ustedes saben, estaban sujetos a una enorme carga de tensión y quitar tornillos no hubiera sido suficiente y las grapas no sé si hubieran soportado. Pero en cambio, en otra área de esa misma empresa, sí me encontré que con frecuencia tenían que darle mantenimiento a una tubería que estaba en el piso y que estaba guardada en una caja como la que ustedes ven en ese ejemplo, ¿no? Y también tenía un montón de tornillos que no hacían falta. Ahí sí se podían quitar, podían quedar a menos de la mitad de los tornillos y no había ningún riesgo, ¿no? Por eso. Bueno, esas cosas pueden pasar. Luego, hay otros ejemplos, hay otros dibujos, ¿no? De otras formas de hacerlo. Dice, por ejemplo, rondana C, ¿no? Una rondana C, esas hasta las venden en las ferreterías, ¿no? Y pueden ver el ejemplo de cómo, pues nada más, en lugar de tener una rondana, se afloja, nada más se desplaza hacia un lado y ya se afloja mucho más rápido el tornillo, ¿no? No pierdan de vista que todavía los tornillos son un elemento de sujeción importante en muchísimos casos. Entonces sí se los encuentran con frecuencia, pero se pueden sustituir por muchas de estas modalidades, ¿no? Luego dice 3, en el dibujo 3 dice método de agujeros con forma de pera, ¿no? O sea, se fija de un lado, entonces para quitar, nada más se afloja y se desplaza, ¿no? Igual pasa con las ranuras U. Dice variante de agujeros en forma de pera y hay una tapa ahí con buje. O bien, por ejemplo, las tuercas con cabeza de mariposa, ¿no? O bien tornillos con cabeza L o con cabeza T. Estos sirven para no tener que estar transportando las llaves Allen, ¿no? O las llaves en general para hacer presión, para aflojar o apretar. No, aquí nada más con los tornillos con cabeza de mariposa, pues, con la mano simplemente le aprietas o la aflojas, ¿no? Igual pasa con los tornillos de cabeza L o de cabeza T, ¿no? Podemos prescindir de las llaves. Ustedes dirán, no, pues ¿qué tanto puedes prescindir? Créanme que he estado en lugares en los que el cuate pasa 15 minutos buscando una llave. La encuentra y se le cae dentro de la máquina y otros 10 minutos para sacarla. De veras, es impresionante lo que pueden hacer las personas y la forma en la que pueden perder el tiempo. Entonces, bueno, estos tornillos o tuercas con cabeza de mariposa pues, también pueden ser bastante útiles, ¿no? Luego, aquí nos muestran los dibujos 7 y 10, dispositivos especiales de sujeción y de presión, ¿no? Que son como levas, es decir, en lugar de atornillar, nada más está este dispositivo, se levanta la palanquita o se baja la palanquita y así se afloja o aprieta, ¿no? Para cierto tipo de cargas es muy útil. Esto no lo recomendaría, por supuesto, para un troquel, ¿no? Que pesa 1,5 toneladas. Pero en muchos casos sí hay dispositivos de ensamble en los cuales pues, no se tiene que atornillar la pieza, ¿no? O no se tiene que atornillar el dispositivo, sino que nada más con estos dispositivos de presión puede aguantar las cargas, ¿no? No están sujetos a lo mejor
a esfuerzos cortantes o a esfuerzos de tensión, sino a esfuerzos de compresión. Entonces funciona bastante bien, ¿no? Bien interesante el dibujo 8, ¿no? Esos le llaman snap-on, ¿no? Entrada a presión. Yo he visto juegos de portaherramientas de cambio rápido, portaherramientas ya saben, buriles, machuelos, ¿cómo se llaman? Pastillas de carburo de tungsteno, ¿no? En el cual se monta la herramienta por fuera, ¿no? Y ya nada más se cambia el portaherramientas, ¿no? Se llaman portaherramientas de cambio rápido, son algo caros, pero igual, ¿no? Se quita el que está y se pone a presión. Lo quieres quitar, le aprietas un botoncito y sale solito, ¿no? Tiene ahí como un efecto de resorte. Es el dibujo 8. Nos permite bajar bastante bien esos tiempos. En el dibujo 9 vemos imanes, ¿no? En algunos casos, cuando no hay demasiada vibración o la pieza que se está montando no está sujeta a esfuerzos cortantes, a cargas cortantes, funciona muy bien un imán. Ahí tienen otro caso en el dibujo 11, ¿no? Dibujo 12, exactamente. Tienen, por ejemplo, en el dibujo 12, ahí estamos asumiendo que unos engranes, ¿no? Que se cambian, se tienen que atornillar y desatornillar. Pero la guarda tiene una especie de macho que cuando se cierra, aprisiona los engranes. Entonces, pues ya no es necesario, con eso ya no es necesario atornillar los engranes, ¿no? O bien ahí mismo se puede ver seguro de un toque, ¿no? Seguros que solamente con un toque se quitan o se ponen. En fin, ahí hay varias minucias para esto que nos permiten bajar los tiempos. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son, por favor, siguiente diapositiva? ¿Qué beneficios obtenemos de la implantación de SMED? Algo que se ha vuelto crítico para las empresas. Mayor rotación de inventarios. Es decir, cuando nosotros logramos implementar SMED, generar esa cultura, esos procedimientos, esos hábitos, podemos ser lotes mucho más pequeños. Créanme que en algunas empresas el working process es una verdadera pesadilla. Hay ocasiones en que el valor económico del working process como inventario puede superar al valor económico del inventario del producto terminado. Entonces, es crítico bajarlo. Es crítico bajarlo, ¿no? Y es a través de la mayor rotación de inventarios con SMED. Mayor eficiencia, es decir, en lugar de que la máquina pare 6 horas al día o pare 4 horas al día como consecuencia de que se están cambiando los herramientales, pues cambia nada más, para nada más 1 hora o media hora. Procesos flexibles, claro, en la medida que nosotros tenemos SMED y reducimos los setup times, hay mayor flexibilidad. Podemos hacer más productos diferentes y así una mayor diversidad de producción. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Por favor, siguiente diapositiva. Si quieren dejar la siguiente diapositiva. Creo que se nos agotó el tiempo. Me está sonando la campanita esta y supongo que significa que se agotó el tiempo, pero tenemos todavía un rato para resolver preguntas, ¿no? Bueno, ya tienen mi nombre. Me pueden encontrar en las redes sociales como Juvencio Roldán Rivas. Tengo muchos amigos peruanos. He estado en varias ocasiones. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Y no sé, los organizadores, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. A ver, aquí, ok, ya puedo ver sus preguntas. ¿Es aplicado a empresas mineras? Híjole, es que sé muy poco de minería, pero supongo que sí, porque mira, hay equipos para la minería. A ver, aquí hay otras preguntas antes, pero ahorita las veo. Hay equipos para la minería, por ejemplo, taladros muy grandes, y los taladros grandes llevan brocas grandes. Entonces, seguramente sí, digo, así como les comento que he aplicado SMED en máquinas de control numérico,
Sí, seguramente también podemos aplicar el SMED al cambio de las brocas tan grandes que tienen algunas compañías mineras. Y eso por mencionar uno de los procesos. Seguro es aplicado a empresas mineras, seguro. Ya habría que ver concretamente el proceso, ¿no? Para ver cómo se puede aplicar. Algunas de sus compañeras hace un rato, perdón que no veía las preguntas, dice, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en una empresa para poder implementar la metodología SMED? Mira, algo que yo sugiero siempre, lo trabajo con mis clientes y lo sugiero, lo sugiero en cualquier iniciativa de mejora, es ¿para qué? Porque de repente nos encanta adornarnos y usar nombres, metodologías con nombres exóticos. Y yo es, ¿para qué lo quieres? ¿Vas a implementar SAP? Sí, ¿para qué? ¿Vas a implementar manufactura esbelta? Sí, ¿para qué? ¿Vas a meter una nueva línea de producción? Sí, ¿para qué? Que no es lo mismo que por qué. Hay que entender la diferencia entre las preguntas, ¿no? Entonces, lo primero es definir muy bien para qué vamos a meter SMED. Ya vimos algunos de los beneficios, ¿no? Acompañar un Kanban. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar las 5 S, ¿no? Crear una cultura 5 S, que es de las bases de lo que es el Kaizen o lo que es Toyota Production System o es la manufactura esbelta, ¿no? Lo primero es eso. Si no avanzamos por lo menos en las dos primeras S, que es clasificar y ordenar, ¿no? Seiton y Seiso, las dos famosas Seiton y Seiso. Si no le avanzamos en eso, va a ser bastante, bastante difícil implementar SMED, ¿no? Si ya llevamos unos meses, un año trabajando Seiton y Seiso, va a ser bastante más factible implementar SMED, ¿no? Y luego la otra, para que valga la pena implementarlo, hay que alinearlo a una política, ¿no? De inventarios reducidos, un sistema de tipo jalar como el Kanban, ¿no? De otra forma, pues no va a ser muy útil o no se va a poder implementar, ¿no? Luego, algunos compañeros dicen, ¿qué otras metodologías pueden ayudar a que la metodología SMED sea más eficiente? Bueno, es lo mismo. Puede usar como la OE o hacer uso de indicadores de gestión de mantenimiento. Sí, de hecho, cuando a mí me contrataron, ese proyecto con Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ellos en la central de Malta no cambiaban de producto. O sea, ellos hacían solamente un producto, Malta. El problema de ellos es que sus tiempos de mantenimiento eran muy altos y eso les impactaba negativamente en su overall equipment efficiency, ¿no? Que tienes ahí. Ellos no, fíjense, es una planta en la que trabajaban 25 personas. ¿Saben cuántos trabajaban en producción de esas 25 personas? 4. Los demás eran de mantenimiento electrónico, mecánico, ¿sabes? Ahí el coco era mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un flujo continuo. Entonces, cualquier paro en cualquiera de sus procesos paraba todo el sistema de producción. Entonces, para ellos era crítico bajar los tiempos. Yo me acuerdo que había un silo, uno de los silos donde almacenaban y humedecían la cebada y todo esto. En la parte superior tenía un gusano, ¿no? Un gusano, pues, de haber medido unos 10 metros, un gusano de acero, ¿no? Que es el que iba moviendo la cebada, ¿no? Y de repente ese gusano se rompía un pedazo. Bueno, no les miento, tardaban 12 horas en cambiar ese pedazo de gusano. Muy básico. Aplicando la metodología le bajamos a 3 horas. Era un tiempo de mantenimiento, ¿no? A mí me sorprendió un poco cuando me llamaron porque me pregunté, dije, bueno, estos, ¿para qué me llaman, no? Ellos no hacen cambios de herramientales, eso no hacen cambio de producto, nada más hacen Malta. Es un proceso continuo. Y realmente me querían para eso, porque para mejorar su OEE tenían que bajar tiempos de mantenimiento, preventivo o correctivo, ¿eh?
Y en ese caso SMED era muy útil para eso, ¿no? Esa es la pregunta de Dalma. De Dalma, ok. Sí, Bueno, ya. ingeniero. Sí, Otra pregunta de sí. Adriana Contreras. Ajá. Buenas tardes. ¿Qué libro nos recomienda para la implementación de la metodología SMED? Mira, yo aprendí, si me apuntan a mí la cámara, si me apuntan a mí la cámara, yo tuve la suerte, esto pues la verdad, cuando yo estuve en la universidad no lo vi, estoy hablando de 1990, no lo vi, pero unos años después, cuando empiezo en la consultoría, en la oficina de un cliente mío, conozco este libro, ¿no? Conozco este libro, no sé si está viendo o no se está viendo, ¿no? Es el original de Shigeo Shingo, A Revolution in Manufacturing, de SMED System. No, este es como mi Biblia del tema. Hay que reconocer que es un libro caro. Tengo este y el de Pokayoke de Shingo, ¿no? Los dos chuladas son parte de mi biblioteca personal. Este creo que me salió más caro. Este me va a haber costado $50 usado. Y este me va a haber costado $80 usado, ¿no? Son las chuladas. Pues yo he aprendido muchísimo. Yo aquí es donde aprendí mis fundamentos. Ya luego pues, he tenido la oportunidad de aplicarlo y he aprendido más. Sería bueno si quieren que lo pidan para su biblioteca, ¿no? de la universidad. Para uno solo, la verdad es que es un libro caro. $50 no es nada barato. Y eso me costó en aquella época. Ahorita ya quién sabe cuánto cuesta. Y hay muchos ejemplos muy buenos. Insisto, más allá de eso, pues yo ahí tengo ya muchas experiencias. Yo hace varios años, hace unos 15 años, escribí un libro titulado Desafiemos al Dragón Chino. Y en ese libro incluí un capítulo de SMED y otro de Pokayoke, ¿no? Con una síntesis de lo mejor, de lo más interesante de ambos libros. Yo ya me los chuté casi completos, no completos, pero leí una buena parte, ¿no? Y les digo, lo más importante es que he tenido oportunidad de aplicarlo en empresas. Y es muy bueno, me lo siguen pidiendo, vaya, todavía. Después de casi 20 años de este rollo, todavía hay empresas en las que me lo piden. Aunque algunas ya no lo necesitan. Y luego publicaron ese libro mío, estuvo varios años en circulación, pero luego salió, y luego en el 2010 la UAP me publicó otro libro, ¿no? Por aquí lo tengo, pero, que es luego me publicaron otro libro que es Gestión de Estrategias y de Operaciones Flexibles en las Industrias Manufactureras, ¿no? Y de todavía tengo algunos ejemplares. En alguna ocasión que viajé a Perú a dar una conferencia con otra universidad, no digo porque se van a decir que estoy haciendo publicidad a la competencia, llevé varios ejemplares y bueno, ahí les dejé algunos, ¿no? Me compraron algunos ejemplares de este libro. Ahí tengo capítulos de esto. Si quieren se los comparto por PDF, no hay problema, a través de sus compañeros, ¿no? Y bueno, además hay mucha información, ya saben, en la web, en internet hay mucha información. Ahí, insisto, lo importante es no perder la creatividad y el ingenio, ¿no? Y lo que les decía hace un rato es construir cultura de orden y disciplina. Sin esto va a estar muy difícil. Y justificarlo muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Sí, ¿qué tal? Buenas, doctor, muchas gracias por la ponencia. A ver, no sé si ha respondido esta pregunta ya de Edgar Walter. Dice, respecto al aumento de productividad, que es uno de los principales objetivos de SMED, sobre todo, uno como ingeniero industrial, ¿qué debería hacer cuando el proceso ya es óptimo, por decir así? Que la producción ya sea total, ¿no? Haya llegado a su clímax, por decirlo así. ¿La Mira, mejora de producción tiene un límite? Mira, óptimo es un concepto muy ambiguo. La verdad es que yo he estado en empresas que son muy, muy buenas. He estado en empresas que estaban en la quiebra. Logramos sacarlas adelante. Y he estado en empresas que son muy buenas y aún así me llaman. ¿Y qué me dice el director general, no? El director general agarra y me dice, estamos bien, estamos ganando dinero. Pero fíjate que ya estamos viendo que nos está subiendo los precios de las materias primas, se está elevando el costo de la mano de obra, nos van a meter nuevos impuestos en no sé dónde, así que necesitamos seguir mejorando.
No Muchas conozco gracias, una doctor. empresa en donde sea óptimo, ¿eh? No conozco una empresa en donde sea óptimo. Hay empresas en las que estuve hace 10 años, igual como consultor, como asesor externo, y se veían espléndidas. Yo decía, wow, felicidades, son lo máximo ustedes. ¿En qué necesitan que los apoye? Porque regularmente yo voy porque me llaman, ¿no? O sea, rara vez yo llego a vender y me compran nomás porque llegué a vender, ¿no? O sea, estamos bien, ¿no? Si no me necesitan, no me llaman. Pero a veces, aunque estén muy bien, me llaman porque quieren mejorar en algo. En alguna ocasión, una empresa autopartista muy importante también, me llamaron por un tema de inventarios, etcétera, ¿no? Y yo llegué y los vi tan bien que les dije, oigan, ustedes están muy bien. ¿En qué necesitan que los ayude? En circulación de inventarios de producto terminado. No tenemos inventario de producto terminado, somos just in time. Bueno, felicidades. En materias primas y partes, no, en eso estamos muy bien. Ah, caray. Entonces, en work in process, sí. Bueno, work in process es un dolor de muelas en cualquier empresa, pero yo a ustedes los veo muy ordenados, muy bien, por lo que he visto están muy bien. Dice, sí, pero no es suficiente, tenemos que mejorar más. Ups. Y sí, encontramos 2 o 3 áreas de oportunidades muy buenas. Y era muy buena la empresa. 8 años después me vuelven a buscar. 10 años después. Y me encuentro con que estaban hechos, a ver, en México utilizamos esta palabra, un desmadre. Habían crecido 5 veces. O sea, producían 5 veces más y tenían 5 veces más personal que en 2008. Habían crecido de forma desordenada. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si estaban bien. El crecimiento a veces te gana. Y lo que hoy es óptimo, en 2 o 3 años ya no lo es. Las empresas son organismos vivos. O sea, no están estáticas. Como humano nunca alcanzas tu punto óptimo. Yo tengo 52 años. ¿Y sabes qué? Lo mejor estaban por llegar para mí. Entonces, ustedes estarán pensando, no, pues este ruco ya lo jubilamos en 10 años, ¿no? Y que se vaya a su casa a cortar florecitas. No, yo tengo 52 años y no estoy en mi punto óptimo. Yo creo que mi punto óptimo apenas viene. Y no es que haya perdido el tiempo los últimos 30 años, ¿eh? He hecho muchas cosas. No existe el punto óptimo. No existe el punto óptimo. O sea, el entorno está cambiando constantemente. Las organizaciones crecen, evolucionan, maduran. Y no existe el óptimo. Siempre hay un nuevo reto. Muchas gracias, doctor. Otras preguntas dicen, hay algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema a la hora de implementar la metodología? Y también preguntan qué otras herramientas se podrían utilizar para apoyar a la metodología SMED. Bueno, es parte de lo que le resolvía a una de sus compañeras hace un rato. Miren, esto suena a cliché, pero es la realidad. No hay nada más difícil que tratar con humanos. Y a veces los operadores tienen razón. O sea, primero hay que vencer la resistencia del operador. Si el operador no está de acuerdo con el procedimiento que estamos proponiendo, entonces nunca se va a instrumentar. El operador tiene que estar de acuerdo. Hay que superar las críticas y los juicios de la Comisión de Seguridad y Higiene, porque aunque son juicios, son críticas, tienen razón. Si el procedimiento no es seguro, no va. Lo más importante en esto es la seguridad de los trabajadores, de las personas. Entonces, hay que consensar con trabajadores, con seguridad y con comisión de seguridad y higiene, a veces hasta con el sindicato, para poder implementarlo, ¿no? Esto es lo más difícil, porque miren, es bien bonito diseñar. Digo, yo no soy diseñador, es más, en la universidad ni dibujo. Bueno, tomé dibujo, pero a mano, ¿no? Como 3 cursos de dibujo. Hoy en día yo no te trazo una línea en PowerPoint. Bueno, pero para eso tengo gente muy buena. Tengo un ingeniero mecánico con maestría en diseño en Inglaterra, ¿no? Bueno, yo conceptualizo los diseños en mi cabeza, ¿no? Ya luego me pongo a platicar con él y hacemos un diseño. Es bien bonito, pero créanme, eso no es nada comparado con el tratar con las personas y que las personas lo hagan. Gracias, doctor. Otra consulta de Jacqueline Beatriz nos dice,
por ejemplo, para una empresa que trabaja en el rubro de venta de útiles y materiales escolares, ya ha notado que durante las campañas escolares se obstruye el área de caja. ¿Se podría utilizar la metodología SMED en empresas de ese tipo de servicio? Sí, miren, no pierdan de vista que SMED es un nombre genérico, integral, de un método, pero que incorpora varias herramientas básicas de la ingeniería industrial. O sea, hablamos de un diagrama de flujo de procesos, hablamos de 5 S, hablamos de ingenio y creatividad, hablamos de buscar dispositivos de cambio rápido, en fin. Entonces, bueno, sí hay herramientas de la ingeniería industrial que forman parte de SMED que se puede aplicar en esto. Por ejemplo, me imagino que Jacqueline tiene problemas por ejemplo, bueno, yo tengo hijos y entiendo un poco esta dinámica de los útiles escolares y de las listas de útiles escolares por grado, ¿no? Por grado en el que van los muchachos. Entonces, me imagino que hacen kits, ¿no? Y parte de esta preparación, parte de estos kits es preparación. Eso es un setup, ¿no? Eso de alguna forma es un tiempo de preparación. Entonces, sí, podría ser que aplique. No siempre la metodología de SMED sigue todos los pasos. Por ejemplo, en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la verdad es que era puro preparar las condiciones por adelantado. Nunca llegamos, o sea, ahí no aplicaba el convertir máquina parada a máquina en marcha. Ahí realmente no lo encontré en ningún momento. No se pongan una camisa de fuerza. Hay cosas que sirven en algunas situaciones, hay cosas que sirven en otras. ¿Sabes? No se pongan camisa de fuerza. Nada más vayan aplicándolo como realmente lo consideren oportuno. Sí hay más preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eh, A ver. la Sí, mejora continua debería ser un concepto, política o parte fundamental de la cultura dentro de una organización. Bueno, la mejora continua tal cual es una filosofía. Como líder, como directivo, tú puedes tratar de imponer políticas, pero pues, una política puede ser un tiempo de pago, puede ser tal vez manejar inventarios cortos, pero esas cosas no se solucionan por decreto. Tienes que imbuirlo en las personas, tiene que convertirse en parte de su vida, ¿no? Es más una filosofía propiamente que una política. Sí, la alta dirección le gusta establecerlo como política. Está bien, pero no basta con eso. O sea, las mejoras no se logran por decreto. Lo ideal es que la gente se lo apropie, ¿no? Y que lo forme parte de su vida. Y entonces ya lo estás convirtiendo en una filosofía. Para que tu política opere, en el caso de tu personal, lo ideal es que lo introduzcas como una forma de vivir, como una filosofía. ¿Sí Hay resuelvo? una pregunta por aquí por el chat de una señorita que creo que también la vi en otras ponencias preguntando sobre el tema del inglés. Dice si se podría utilizar la metodología SMED en la enseñanza del inglés o cómo se podría relacionar. No, pues, no, pues es que no sé. El proceso de enseñanza-aprendizaje es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. La verdad es que nunca he visto, nunca lo he aplicado. Habría que pensar, ¿no? Habría que ver cuál es la problemática específicamente y pensar cuál de las herramientas puede servir. Pero eso habría que analizarlo con más detalle. La siguiente pregunta es de Juan Barbosa Durán, donde dice realizar cambios de productos en las líneas de producción produce set-up time. En este caso, es importante realizar las inversiones en mantenimiento preventivo, agregar ajuste de máquina o mejor tener operarios que realicen las operaciones de manera correcta para aumentar la eficiencia en las máquinas. Bueno, o sea, no están peleados, ¿eh? Ninguno de estos conceptos está peleado uno con el otro. El mantenimiento preventivo puede requerir de SMED,
ayuda mucho SMED a mantenimiento preventivo, pero puede ser un proceso aparte, paralelo. O sea, hay veces que tenemos que hacer mantenimiento preventivo aplicando SMED, y en algunas ocasiones, bueno, en muchos casos, hacer productos diferentes implica aplicar SMED para poder tener esa diversidad sin mermar la eficiencia, ¿no? No son exclusivos, o sea, no excluye una metodología a la otra, ¿no? A veces trabajan en forma paralela, a veces se auxilian, no son excluyentes. ¿Qué otra pregunta hay? Claro. A ver, una duda mía en realidad. Más bien, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Sí. Bueno, como he podido escuchar, ¿no? Cosas tan simples, por ejemplo, como el uso de una llave o un destornillador pueden hacer lento todo un proceso de producción, ¿no? Y de acuerdo a su experiencia, quisiera saber ¿cuál es el beneficio más o menos en una escala tal vez del 1 al 10 que te genera el uso de la metodología SMED en una respectiva empresa, ¿no? Manufacturera. No, pues, si me lo dices a mí, es 10, porque hoy una de las grandes problemáticas de las compañías es que los mercados piden cada vez más diversidad. Los mercados piden cada vez más un concepto, una percepción de exclusividad. Entonces, diversidad acompañado de exclusividad implica hacer lotes de producción muy pequeños. Y para hacer esos lotes de producción muy pequeños, necesitas herramientales diferentes. Ahora, hay una disrupción en todo esto, la impresión 3D. ¿No? En la impresión 3D tú puedes hacer una pieza o puedes hacer 10,000 piezas, ¿de acuerdo? A la medida de lo que tu cliente necesita. Sí, tal vez en un futuro, tal vez en 20, 25 años, ya nadie necesita esto, ¿no? Porque la tecnología nos va a permitir hacer productos súper personalizados a un costo bajísimo. Sin embargo, todavía, hoy en día, compañías como Apple, como Amazon, siguen produciendo artículos masivos, claro, con diferencias de tamaño, diferentes versiones, y los hacen principalmente en inyectoras de plástico, inyectoras de aluminio, con herramientales que tienen que ser cambiados cada cierto tiempo. Lego es una super compañía, y Lego con frecuencia también tiene que cambiar herramientales, porque es por inyección de plástico, ¿no? Y con frecuencia introducen nuevos herramientales. Entonces, o sea, definitivamente esto es algo que nos da para rato. La diversidad está cada vez más presente, los tiempos de ciclo de vida de los productos se siguen acortando, y conforme se acortan requieren que se introduzcan nuevos herramientales para seguir produciendo esa diversidad alta, ¿no? Entonces, las áreas de oportunidad allí están. En una escala de 1 al 10, yo le sigo poniendo 10, porque es lo de hoy, ¿no? Por algo a Shigeru Shingo se le considera como el padre de la manufactura moderna, ¿no? Y aunque la tecnología está avanzando muy rápido, todavía hay para rato con los beneficios que puede ofrecer SMED. Muchas gracias por absolver mi duda, doctor. Sí. Ah, Creo que ya para ir finalizando más bien, darle todas las gracias a nombre de la Universidad Continental y de mi capítulo de Ingeniería Industrial 692 también de la Universidad Continental. A usted, doctor Juvencio, por la brillante ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Algunas últimas palabras tal vez que quiera darle a todos los asistentes del día de hoy. Sí, gracias por invitarme. Felicidades por su evento. Está muy bien organizado, muy bonito. Es algo triste que ya no se puede tener esta interacción directa, ¿no? Yo justamente por trabajo es que he estado unas 4 veces en Perú. He estado por parte del TEC de Monterrey, he estado por parte de, bueno, puedo decirlo, la San Martín de Porres. Me han invitado en varias ocasiones. Y me encanta. Pues lástima que ahorita, aunque sea de esta forma, claro que sale más barato y puede llegar más personas, ¿no? Pero bueno, pero de como sea es un gusto. Yo por mi cuenta abro cursos, apenas ahorita estoy justamente dando un curso en línea de Lean Manufacturing, ¿no? Y como son en línea, pues son muy económicos y puede llegar gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ahí en la presentación tenían mi dirección de Facebook, que normalmente es donde promuevo mis cursos, ¿no?
insisto, les salen muy baratos porque son en línea y hablo de muchos más temas aparte de SMED, ¿no? Entonces, bueno, si gustan seguirme por ahí, estoy a sus órdenes, será un gusto. Ojalá haya la oportunidad de conocernos en un futuro personalmente, ¿no? Poder viajar otra vez, a mí me encanta Lima. Tengo buenas amigas y buenos amigos allá. Y a sus órdenes, aunque sea por este medio mientras, ¿no? Un gusto y felicidades por su evento. Muchas gracias, doctor. Nosotros también esperamos que muy pronto pueda estar por aquí, por Perú, ¿no? Pueda darse una pasada por aquí. Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo por el día bueno, por hasta ahora, chicos, porque como saben, tenemos ponencias ya desde el día lunes que van hasta el día de sábado. Los esperamos en nuestra siguiente ponencia, que se dará a las 2 p.m. hora peruana, ponencia titulada Metodología de Mike. Así que nada, recuerden que si ya rellenaron los links de asistencia, no tienen que volver a rellenarlo. Solo una vez, recuerden que necesitan estar por lo menos en un 80% del total de ponencias, que son 21 en total, por lo menos en 16 ponencias para que puedan hacerse acreedores de la certificación, que es totalmente gratuita, pero que sí tiene ese requisito de un 80% de asistencia. Así que nada más, los esperamos a las 2 p.m. Que tengan buena tarde, almuercen y todo para que puedan estar atentos a las 2 p.m. y muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, doctor Juvencio. Nos despedimos y esperamos contar con usted para otra oportunidad. Con Salud. mucho gusto. Felicidades y buena tarde. Hasta luego.